El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. Estamos iniciando año 2020 y este es el programa para cerrar el planteamiento del programa anterior sobre el epílogo o conclusiones de que en Colombia, en Santander, en la provincia comunera y en El Socorro, se haya celebrado el bicentenario de la independencia definitiva año 2019, al conmemorar el 7 de agosto de 2019 el bicentenario de esa independencia definitiva. Y hacíamos las respectivas preguntas: qué, cómo, cuándo, qué pasó, en qué consistió, qué nos dejó, etcétera, etcétera. Para el programa de hoy, que es el que estamos entonces introduciendo, me he propuesto, igualmente a manera de ese epílogo o conclusión, cumplir con una orientación general que igualmente se había hecho en el documento llamado el Foro Educativo Nacional, que promulgó el gobierno nacional para dar unas orientaciones académicas y demás de cómo manejar las temáticas de historia. Por esta razón, entonces, voy a decir inicialmente lo siguiente, atendiendo esas pautas generales de ese Foro Educativo Nacional. ¿Para qué enseñar científicamente la historia de Socorro, de Santander y de Colombia? En este documento del foro nos orienta de la siguiente manera, que es parte de lo que inicialmente quiero dejar planteado. Enseñar la historia, ¿para qué? A. Contribuir a la formación de una identidad nacional, hablemos municipal, provincial, departamental y por supuesto nacional, que reconozca la diversidad étnica cultural de la nación colombiana. Qué importante eso. B. Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país en el contexto americano y mundial. Crítico, el aspecto crítico, positivamente, por supuesto, porque hay que reconocer lo bueno y lo que no es tan bueno de lo que se ha hecho históricamente. Y lo bueno es para conservarlo y para que a partir de él mejoremos. Y la C dice de la siguiente manera: promover la formación de una memoria histórica. Repito, promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país. La formación de una conciencia histórica es supremamente importante, fundamental, insistir en ello, porque los niños, los jóvenes, el torrente juvenil que hay hoy en Colombia, es muy posible que desconozca muchos aspectos de la historia, máxime que hace unos 25 años en Colombia no se enseña historia de Colombia. Se sacó esa asignatura. Afortunadamente, en este momento hay una ley y hay que pedir que se haga vigente
que se vuelva a enseñar historia de Colombia. Muy bien, con estos pequeños argumentos, pues miremos la segunda orientación de esa pauta del Foro Educativo Nacional. El Foro Educativo Nacional, en uno de sus apartes, pedía el bicentenario narrado desde los territorios. Era una consigna que se debía desarrollar durante todo el año pasado, 2019. ¿Qué significa para Historiemos la Historia este tema? Y aquí es donde se centra el contenido del programa de hoy. ¿Cómo se ha narrado la historia de la participación de esta tierra nuestra, aquí Socorro, provincia comunera Santander, en términos más generales, con respecto al proceso de la independencia? ¿Cómo se ha narrado esa historia? Que sí se ha narrado, y ese es el argumento que hoy digo yo, que nos queda a este momento como epílogo, como conclusión de ese bicentenario. Se mejoró muchísimo más lo que ya se venía haciendo desde varios años atrás. Es decir, para concretar la temática de hoy es esa. Voy a contar, voy a documentar cómo ha sido ese proceso largo del soporte científico e histórico que se ha escrito por investigadores formales de la ciencia, historia, sobre la participación de esta tierra en la independencia. Porque es que no me cabe la menor duda que en esta tierra santandereana, comunera y socorrana, se escribieron aspectos absolutamente fundamentales para ese proceso de independencia, como lo vamos a ver ahora, y la documentación que existe. Es así pues entonces que esa construcción de ese contenido es parte de esa bibliografía que deseo dar a conocer. De acuerdo a lo anterior, entonces vamos a ver en las siguientes partes cómo se empezó a documentar, a narrar, a escribir libros sobre la historia de esta tierra y la independencia. Veamos cuáles son esas etapas principales. El deseo es presentarle formalmente a los televidentes, en términos generales, alguna bibliografía que se ha elaborado. Estoy seguro que seguramente hay mucha más bibliografía a la cual tal vez no haya tenido acceso, pero presentarle alguna bibliografía que soporta esos argumentos para defender de que en la independencia Socorro y Santander fueron primeros. Es el emblema general. Digamos lo siguiente para empezar. El conocimiento sobre la rebelión de los comuneros, documentado, investigado históricamente hablando, va a ser para el primer centenario de la rebelión comunera. Es decir, el primer libro que aparece escrito, documentado, va a ser
para el 16 de marzo de 1881. Duró prácticamente 100 años esa historia durmiendo en los documentos, en las fuentes primarias de la información histórica, porque no hubo el interés general por profundizar en esta temática. Razones diversas. Pero tengo que empezar diciendo que fue desconocido formalmente hasta cuando este autor, Manuel Briceño, con su libro Los Comuneros, que satisfactoriamente presento, fue el primer documento que abre esa expectativa histórica para narrar qué fue lo que pasó, qué sucedió históricamente. Y a partir de este documento se van a iniciar pasos inicialmente, digamos, perdónenme la redundancia, inicialmente un poco lentos, pero que para el segundo centenario de la rebelión comunera se da el fuerte de las publicaciones de la investigación sobre nuestra tierra, es decir, para el 16 de marzo de 1981. Y así sucesivamente vamos a presentar la documentación a la cual hemos tenido acceso en este contexto de publicaciones. Con esta apreciación sobre esa importancia del libro de Los Comuneros de Manuel Briceño, digamos que afortunadamente para el primer centenario del fusilamiento de Antonia Santos se escribió un segundo documento, digo yo, muy importante, que también ya lo dimos a conocer, pero que vale la pena para este tema de hoy retomarlo. República de Colombia, apoteosis de Antonia Santos, primer centenario del fusilamiento de esta heroína en la ciudad de Socorro, julio 28 de 1919. Este documento tuvimos oportunidad de conocerlo en la Casa de la Cultura y narra, es un ejemplo para, ojalá que de aquí en adelante se mejorara lo apoteósico que se hizo en ese primer centenario del fusilamiento de nuestra heroína Antonia Santos. Con estos dos documentos iniciales, que tal vez soportan un poco la bibliografía que vamos a hablar, planteémonos en la siguiente parte, entonces, precisamente, cuáles fueron las publicaciones principales, según mi criterio, que se van a dar a conocer para la celebración del bicentenario de la rebelión comunera el 16 de marzo de 1981. Algunos son previos a ese momento específico y otros un poco después. Pero a fe que para este momento, para 1981, no quedó duda en Colombia que la rebelión comunera fue el primer paso que se dio para la independencia de Colombia y que los acontecimientos que allí se dieron en este Socorro, en esta provincia de esa época, provincia de Socorro, capital la ciudad de Socorro, pues fueron fundamentales. Veamos cuáles son algunas de esas publicaciones a las cuales yo invito a los estudiantes, a los docentes, en fin, a todas las personas que ven el programa, que si desean adquirirlas o hacer una aproximación a esos documentos, porque allí es donde está escrito. Cuando una persona de hoy abre un libro y empieza a leerlo, se pone en comunicación directa con el autor de ese libro, se pone a dialogar con él. Así el libro lleve 100, 200, 500, 1000, 2000 años atrás. En ese momento, esa es la importancia de
los libros del documento escrito, porque lo escrito está, y que sea asequible tenerlo, mirarlo, verlo, sentir el autor, porque eso es parte de esa comunicación que se hace. ¿Cuáles fueron esos libros principales según este criterio para 1981 y que no dejan la duda, insisto, en que los acontecimientos acaecidos durante esa revolución de los comuneros fueron esa primera etapa en la independencia de Colombia? Las coincidencias a veces se dan en la historia y me refiero a que, ¿qué coincidencia? Para narrar de lo sucedido en la historia de Socorro y la independencia, el que más trabajo de investigación histórica hizo durante su vida sobre esta temática de Socorro fue un socorrano, fue Horacio Rodríguez Plata. Este gran historiador al cual hoy le rindo un homenaje muy especial, por supuesto a todos los que han escrito sobre estas temáticas, pero particularmente a este socorrano ilustre, Horacio Rodríguez Plata. La Casa de la Cultura lleva su nombre, haciéndole honor tal vez un poco a eso. Fueron tantas las investigaciones que él hizo, que se habla de que por lo menos escribió unos 20 libros sobre temáticas de historia de esta participación de su Socorro y su provincia comunera en esa independencia. Por supuesto, centenares de artículos. Son muchos los libros que, por supuesto, escribió. Parece que su primer libro sobre esta temática lo llamó Andrés María Rosillo y Meruelo en el año de 1944, siendo estudiante de Derecho en la Universidad Libre de Colombia, en Bogotá. Y a partir de ese momento fueron muchos los libros y documentos de historia que escribió. El primero de ellos, al cual nos vamos a referir por la importancia que tiene, es esta es la carátula del libro original de Horacio Rodríguez Plata, que se llama La antigua provincia del Socorro y la independencia. Este es un documento absolutamente voluminoso, con la certeza de que Horacio Rodríguez Plata le enseñó a los investigadores de historia en Colombia que hay que respetar las fuentes primarias de la investigación, que son los documentos escritos que se encuentran de épocas pasadas, a los cuales no hay que añadirles ni quitarles nada, sino solamente tenerlos presentes y respetarlos como tal. En este libro y en todos los demás que escribió este autor, es lo que él hace y es lo que se debe hacer en la investigación, las fuentes primarias de la investigación histórica, entendiendo que la historia es una ciencia formal. Hay que respetar eso. Ya para el año 2010 la gobernación, y este es el documento que elaboró en ese momento, una segunda edición de este libro de Horacio, que la gobernación de Santander llamó de la misma manera la antigua provincia de Socorro y la independencia, de Horacio Rodríguez Plata. Hay un segundo libro al cual quiero referirme muy rápidamente. Estos son los dos documentos, los dos volúmenes sobre Rebelión Comunera de 1781, documentos, tomo 1 y tomo 2. Voluminosos documentos. El tiempo en televisión no nos da, pero
si alguien quiere saber algo sobre, por ejemplo, la actuación del virrey Antonio Flores en el proceso, cómo fue, aquí encuentra cantidad de documentos formalmente traducidos sobre José Antonio Galán. Son numerosísimos los documentos directamente transcritos que hay que conocer de la historia. Sobre Salvador Plata, nuestro bien y mal reconocido, bien porque participó en la rebelión comunera, pero mal porque fue uno de los traidores que se prestó para engañar a los comuneros de ese momento con algunas falacias. Salvador Plata, y están los documentos. Este autor, Juan Frit, traduce pero cantidad de documentos sobre este personaje que hay que ir a ellos. Francisco Gutiérrez de Piñeres, etc. Lamentablemente hay que dejar ahí, pero remito a los televidentes para que miremos ese aspecto importante de este autor. Se planteó que este documento fue lanzado formalmente a la opinión pública aquí en la Universidad Libre de Socorro el 16 de marzo de 1981. Juan Frit vino aquí al Socorro y en una gran asamblea que se hizo en la Universidad Libre con estudiantes, profesores y demás estamentos de la ciudadanía socorrana y de Santander y de Colombia, este autor hizo el lanzamiento de este documento y a fe que si alguien quiere ir a las fuentes primarias debe ir a este documento inicialmente. Hay un siguiente libro al cual me voy a referir, que es también de esta época, 20.000 comuneros hacia Santa Fe de Bogotá, de Germán Arciniegas, nuestro presidente de la Academia Colombiana de Historia, y que soporta de qué manera todo ese proceso sobre la rebelión comunera. Desafortunadamente no hay manera de mirar, de repasar formalmente todo el contenido del índice, pero yo siempre he llamado la atención para soportar la idea del arreglo que se debe hacer, de mejorar nuestro himno del socorro, para también cantarle a los que entregaron su vida noblemente por una causa justa, como es José Antonio Galán, Isidro Morina, Lorenzo Ancantús y nuestro socorrano Manuel Ortiz, que no nombramos en el himno. Yo invito para que, además de Juan Frit, se conozca esta investigación y este aporte que nos hace el presidente de la Academia Colombiana de Historia. Un siguiente documento para esta época, fueron muchos seguramente los aportes que tuvimos oportunidad de conocer. Es este de otro socorrano importante, Ramiro Gómez Rodríguez, la Fundación de Socorro. Qué importante, porque fue precisamente escrito para aproximadamente 1982. Un buen documento al cual invito que se recurra para conocer la historia de nuestra región. Otro documento es este de la Academia Colombiana de Historia también, Aída Martínez Carreño, miembro de la Academia Colombiana de Historia, y que lo tituló Presencia femenina en la historia de Colombia, 1900, ya es un poquito más reciente, 1997, pero que es posterior entonces a la de la rebelión comunera y que nos preparó el camino para mirar lo que podríamos investigar acerca de el proceso ya formal del bicentenario de las actas de independencia. Estos son entonces una primera presentación documental de estos, cómo se ha narrado la historia, desde la provincia para el país entero.
Pasemos ahora entonces a la siguiente parte. ¿Cuáles fueron los documentos, las narraciones históricas? Y aquí sí que va a haber participación, y llamo la atención desde ya porque va a ser muy importante lo que vamos a plantear aquí, de los soportes formales de investigación de historia, las publicaciones hechas para el bicentenario de Actas de Independencia, 10 de julio de 2010. Para este momento histórico, yo pienso que ya iniciamos hablando de nuestro Horacio Rodríguez Plata y otros, pero aquí ya va a haber una participación masiva institucional de parte de 2 universidades particularmente, a las cuales nos vamos a referir, y otros documentos. ¿Cuál es la documentación que está disponible y que se dio a conocer para el año 2010? Veámosla a continuación. Para el 10 de julio del año 2010 fue una celebración nacional que reconoció aquí en el Socorro que en la independencia Socorro es primero, Santander es primero. Fue el lema de ese momento histórico y fue soportado con investigaciones históricas muy serias, muy responsables. Vamos a agilizar un poquito la temática. Debo presentar en este momento este documento. Es un documento también, creo, único, muy especial, que se llama El pueblo de los Guanes, del presbítero Isaías Ardila. Coincide un poco, fue escrito un poquito antes de esta fecha del 2010, un poco antes, pero es importante darlo a conocer porque en este documento, quien quiere investigar sobre qué, cómo, dónde, cuándo, etcétera, sobre nuestros aborígenes guanes, los legítimos dueños de esta tierra, antes de la llegada de los españoles, este es uno de los libros donde puede perfectamente encontrar información formal de esa temática. Debo empezar diciendo que para el año 2010 es el momento que formalmente la Universidad Industrial de Santander y su Facultad de Historia, bajo la dirección del doctor Armando Martínez Garnica, historiador importante de Colombia, aportó mucha investigación en este sentido. Y me voy a referir entonces inicialmente a ese aporte que va a hacer la Universidad Industrial de Santander a partir de su Escuela de Historia. De las primeras publicaciones que se hicieron para el año 2010 fueron las que la Universidad UIS tituló La provincia de Mares, orígenes de sus poblaciones urbanas. La provincia de Mares. Por supuesto, la provincia de Vélez, otro gran documento para saber sobre esta provincia. Por supuesto, la provincia de Guanentá. Claro que sí, sobre la provincia comunera, el orígenes de sus poblaciones urbanas, de sus pueblos urbanos. Qué extraordinario aporte hizo inicialmente la Escuela de Historia de la UIS. Encuentro un documento al cual es digno darlo a conocer. Se hizo hasta una novela y fue impresa por la Universidad Industrial de Santander para esta época. José Antonio Galán, Episodios de la Guerra de los Comuneros. Es un documento bien elaborado en forma de novela, pero que históricamente tiene un gran soporte formal académico de esa temática. Para el año 2010
fue tan numerosa la publicación de la universidad en lo que ella llamó colección bicentenario. Voy a dar a conocer algunos de estos libros porque es que realmente valen la pena que los conozcamos. Y por supuesto que honremos esta institución que ha hecho tanto aporte a la historiografía de nuestra provincia. Laureano López Joaquín Mosquera es uno de esos documentos. Actas de formación de juntas de declaraciones de independencia, 1809-1822. Instrucciones para los diputados del nuevo reino de Granada y Venezuela ante la Junta Central Gubernativa de España y las Indias. La Agenda de Colombia de 1819 a 1831. Actas de formación de juntas y declaraciones de independencia, 1809-1822. Colección Bicentenario, seguimos. Diario de Bucaramanga de Luis Perú de la Croix. Una mirada íntima al libertador en los últimos 2 años de su vida pública, 1828-1830. Importante documento de esa colección. Plenitud y disolución del poder monárquico en la Nueva Granada, 1807-1819. Importantísimo documento. Confidencias de un estadista. Colección Bicentenario. Bolívar y su obra. José Fulgencio Gutiérrez, de esa colección Bicentenario. La Agenda de Colombia, 1819-1831. Armando Martínez Garnica. El liberalismo, la creación de la ciudadanía y los estados nacionales occidentales en el espacio atlántico, 1787 a 1880. Y los últimos 3 de esta colección: Plenitud y disolución del poder monárquico en la Nueva Granada, 1807-1819. Actas de los colegios electorales y constituyentes de Cundinamarca y Antioquia. Son 2 tomos. Y el último de esta colección bicentenaria del 2010. La contrarrevolución de los pueblos de la sabana de Tolú y Sinú en 1812. Cuánta historia se ha investigado y se ha narrado hasta ahora por parte de nuestra universidad. Es inmensa, es mucha. Y para el año 2012 va a finalizar con la publicación de 5 libros más, con los cuales se cierra esa colección bicentenaria para el año 2012. Historia de la Guardia Colombiana. Pasto, cotidianidad en tiempos convulsionados, 1824-1842. El constitucionalismo revolucionario, 1809 a 1815. Cartas de una cartagenera, Josefa Gordon de Jove, 1845-1849. Y el último de esta colección bicentenaria de la UIS, Pasto, cotidianidad en tiempos convulsionados, 1824-1842. No se puede aceptar hoy la excusa de que no hay donde investigar temáticas de historia, para nada. Vamos a cerrar esta parte del 2010 porque hay otra institución importante que también se sumó y es nuestra Universidad Libre de Colombia, seccional Socorro. Un poquito después del 2010, nuestra universidad, con el aporte del doctor Wilman Amaya León,
imprimió y dio a conocer 2 documentos: la Constitución de la Provincia de Socorro, 15 de agosto de 1810, y el Día de la Independencia. Desde el punto de vista del derecho constitucional, es una apreciación personal, con estos 2 documentos se ratifica el hecho histórico de que la nación, que Colombia, el país, nuestro país nació en el Socorro, porque los argumentos son absolutamente contundentes. Cuando se declaró la primera acta de independencia, el 10 de julio de 1810, en ella se convocó la elaboración de una constitución, y el 15 de agosto se elaboró esa primera constitución política de Colombia y de América Latina. Y por supuesto tuvo vigencia un territorio que era la provincia de Vélez, de San Gil y de Socorro, con capital en Socorro, con unas autoridades, con una legislación y con un pueblo que aceptaba esas autoridades. Eso es lo que constituye un Estado, un país. Y a fe que ese es un aporte fundamental que habrá que seguirse investigando y soportando, porque la primera fue aquí. Cundinamarca tuvo un congreso después, y por supuesto Cartagena, pero donde fue primero fue aquí en el Socorro. Con estos argumentos pues vamos a pasar a soportar un poco la idea entonces de qué documentaciones se hicieron para el bicentenario de la independencia definitiva, cuál es la actualización, los documentos más actuales sobre la historia narrada desde nuestra provincia, desde nuestro territorio. Veámosla a continuación. A propósito, he dejado este libro también de la Universidad Industrial de Santander, dado a conocer para el bicentenario de Actas de Independencia. Este documento fue publicado precisamente para este momento histórico. Y es muy importante porque la investigación que hace Armando Martínez y otros autores en este documento, que se llama ¿Quién es quién en 1810? Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe, Armando Martínez Garnica, Escuela de Historias, Escuela de Ciencias Humanas, Universidad Industrial de Santander. Este es un documento al cual quienes investigamos sobre temas de historia debemos recurrir, porque el aporte que hace a las temáticas es muy importante. ¿Quién es quién en 1810? Qué título tan especial el que da a conocer Armando Martínez Garnica en ese momento. Formalmente hablemos entonces ya en las aproximaciones a lo que se ha escrito y se ha narrado para el bicentenario de la independencia definitiva de Colombia, ya más próximo a nosotros. Voy a dar a conocer algunos documentos. Sobre la batalla del Pienta se han escrito varios documentos. En este momento tengo aquí uno que llama La batalla del Pienta, de Luis Eduardo Cadena Ortiz. Es un buen documento. Sé que hay muchos más escritos por charaleños y por historiadores precisamente de otras regiones, no solamente de Charalá. La batalla del Pienta, absolutamente significativa en la independencia de Colombia, con el aporte de todo el concurso que hizo la provincia de Socorro en ese paso fundamental
en lo que se ha conocido como la Batalla del Pienta. La Academia Colombiana de Historia saca este documento, Boletín de Historia de Antigüedades. Este es un documento muy reciente en el cual la Academia Colombiana de Historia aporta sobre temas referentes a la historiografía general de Colombia. En forma particular, también la Academia da a conocer este otro libro fundamental que se conoce y al cual invito a que se consulte. Academia Colombiana de Historia, Congreso de Angostura, actas de 1819 y 1820. No me cabe la menor duda que en este Congreso de Angostura y en estas actas a que van a encontrar aquí en este libro, se sentaron las bases de lo que va a ser la nacionalidad de las repúblicas bolivarianas. Por supuesto, se habla de 5, yo pienso que son 6. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, porque al independizarse la Nueva Granada, Panamá formaba parte también como departamento de Colombia en ese momento y por lo tanto logra la independencia de España. Lo que sucede es que para 1903 Panamá se independiza de Colombia y forma una república independiente. Entonces, este es un buen libro que la Academia Colombiana de Historia dio a conocer para colaborar, digo yo, en narrar la historia del Bicentenario. La Universidad Industrial de Santander, qué aporte tan importante que hace al imprimir este libro, que se llama La Batalla de Boyacá, voces testimoniales de Armando Martínez Garnica. Al leer este documento, transcribe una serie de artículos que no se habían dado a conocer, narrados por quienes participaron en esa batalla del 7 de agosto de 1819. Qué importante que recurramos, que vayamos a estas fuentes de la información histórica. Este libro es tal vez lo más reciente que podamos referenciar para estas temáticas. Por supuesto, hay uno de Gustavo Galvis Arena que se dice Antonia Santos, Camino hacia la Gloria. Este es un autor santandereano que toma un poco toda esa temática tan importante sobre nuestra heroína Antonia Santos Plata. Por supuesto, hay mucha información bibliográfica para documentarnos sobre estas temáticas. Voy a referirme tal vez al último documento formalmente de esta bibliografía que estoy dando. Me quedan unos últimos, que es la parte de la producción local bibliográfica. Pero este es tal vez la última participación de la Universidad Industrial de Santander, revista de Santander, la número 14, marzo de 2019. Universidad Industrial de Santander, y lo titula Después de la batalla de Boyacá. Mire la relación que estamos haciendo. Si en el anterior libro Armando Martínez nos contaban voces testimoniales de quienes estuvieron el 7 de agosto allí en el puente de Boyacá, en este documento vamos a encontrar información de los acontecimientos inmediatamente posteriores, cómo nuestro ejército libertador, después de la victoria, el 7 de agosto, la derrota formal
del poderío español, continúan hacia Venta Quemada y continúan hacia Santa Fe de Bogotá y entra Simón Bolívar, y con ese ingreso de ese ejército libertador y nuestro Francisco de Paula Santander se inicia formalmente y para siempre, esperamos que así sea, la República de Colombia. Este es un gran documento al cual invito que los estudiantes y demás personas que les nazca ese interés por conocer directamente las fuentes primarias de la investigación histórica, recurramos. Vamos a llegar hacia la última parte del programa porque hay una temática que quiero resaltar. En el programa de hoy se han hecho algunos aportes recientemente, algunos aportes bibliográficos que hay que darlos a conocer y que hay que reconocerlos por la importancia que ello tiene. Socorro, de manera muy particular, recientemente ha buscado hacer unos aportes formalmente desde aquí, desde nuestra circunstancia local, para aportar un poco a cómo narramos la historia de esos acontecimientos tan importantes de esta tierra. En búsqueda de esa temática, debo empezar diciendo que nuestra Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata tuvo la idea y la llevó a cabo de imprimir un documento que era desconocido formalmente. Sabía su existencia, se sabía de su existencia, pero al tener el documento, al haber tenido acceso a ese documento, entonces nuestra Casa de la Cultura en el año 2018 imprimió este documento que se llama Reseña histórica sobre la Catedral de la Ciudad del Socorro, el autor Aurelio Gómez Parra. Indudablemente era digno de volverse a editar para que el común de los socorranos de hoy conozca formalmente cuál fue el proceso, cómo se construyó esta extraordinaria muestra de la arquitectura religiosa socorrana, santandereana y de las mejores de Colombia, porque nuestra Basílica Menor hoy está catalogada entre las edificaciones más magníficas, más extraordinariamente construidas en nuestro país. Este documento se encuentra, lo hemos dicho, a la venta en nuestra Casa de la Cultura y el precio, a fe que no es muy costoso, sobre la base de la importancia de su contenido. Tengo que seguir hablando de la Casa de la Cultura porque la historia es esa. Recientemente, entonces, en el año pasado, tuvimos oportunidad de conocer entonces el libro ese de Antonia Santos, Primer Centenario del Fusilamiento de nuestra heroína en la ciudad de Socorro, julio 28 de 2019. Este documento que estoy presentando es la fotocopia del original que pudimos conocer en la Casa de la Cultura.
qué bueno sería que hiciéramos lo propio, y es posible que se haga a futuro, sobre los bicentenarios, uniendo con lo que se hizo en este bicentenario que acabamos de celebrar en el año pasado, el 28 de julio de 2019. Me voy a referir a otro documento importante. Las cosas que hacemos hay que darlas a conocer por la importancia que ella tiene, independientemente de cualquier idea diferente. Decimos que, siempre hemos dicho que en Historiemos asumimos la responsabilidad de los argumentos y planteamientos que hacemos, bajo el presupuesto de que si hay cosas por mejorar o por corregir inclusive, haciendo uso de los parámetros de la televisión y del periodismo y en fin, de la Constitución y las leyes que hay en Colombia que regulan nuestro espacio televisivo, pues se hacen las rectificaciones del caso si fuera necesario hacer. Pero entonces me voy a referir a lo siguiente. Tengo en mis manos un documento, un libro, que ha editado el Colegio Siglo XXI, colegio aquí en la ciudad de Socorro, que se llama de esa manera. Está escrito en inglés, dirigido hacia los niños, donde narran todo lo relacionado en su vocablo, por supuesto, para los niños, para los infantes. El volumen 1, primeros pobladores, está escrito en inglés. ¿Cómo no darle la importancia que eso implica? Y ojalá que todos los colegios, que todas las instituciones que tengan posibilidades, etcétera, continuemos este ejemplo que me parece muy importante. Tengo entendido que ya se está en proceso para el volumen 2 y así sucesivamente. Y este documento tiene la particularidad de estar escrito en inglés. Qué importante ese aporte que hace esta institución. Me voy a referir a otro aporte muy local, que desde hace ya más o menos, tal vez más de 10 años, 15 años tal vez, no tengo la fecha exacta, se publicó en el Socorro por parte de la administración municipal y con el aporte de la Facultad de Educación, con el Departamento de Historia de la Universidad Libre de Colombia, seccional Socorro. Estos dos documentos son las cartillas. Está el taller y está la cartilla para cada grado que dice: mi tierra, socorraneidad, expresión de la identidad local. Este primero está para los grados 2 y 3, para segundo y tercero primaria. Y este otro, con igualdad de ideología, estaba dirigido para los niños de cuarto y quinto. ¿Por qué digo que estaba? Porque para este año, para comienzos de 2020, estos documentos ya fueron utilizados y no hay disponibilidad de nuevos documentos para orientar, para guiar la enseñanza de nuestra historia desde los primeros escaños de la educación. Me permito sugerir que a partir de estos documentos, de estas ideas, que hay que reeditar, y ya voy a hablar un poquito de ello, estas dos cartillas, que se hiciera lo mismo para la educación básica secundaria, sexto, séptimo, octavo y noveno grado, para orientar la historiografía que queremos dejar en la juventud de hoy, por lo menos en la educación básica secundaria hasta noveno grado. ¿Y por qué no hacerlo para la media vocacional, para 10 y 11 de todos los colegios
oficiales y privados de la ciudad de Socorro, que pudiésemos tener a partir de la autoridad municipal, Instituto de Cultura y Turismo, universidades, en fin, que se pudiese llegar a que la nueva ley, que me voy a referir ahora a ello, la nueva ley que obliga a volver a enseñar historia de Colombia, tenga ese soporte esencialmente para nuestra historia aquí en el Socorro. Cómo formamos la pertenencia de la juventud para que dure durante 5, 10, 15, 80 y más años. Hay que sembrar en ellos la historia de los acontecimientos que marcaron nuestra tierra. Al respecto de esta cartilla Mi Tierra, tuve oportunidad de tener alguna participación, porque ya existe en este momento, por lo menos en la Facultad de Educación de la Universidad Libre, ya hay un proyecto para la actualización de la información en la cartilla Taller de la Socorranidad denominado Mi Tierra, en su componente histórico. Me refiero, ya hay una posibilidad de revisar un poco y complementar estos contenidos de estas dos cartillas que presentamos, haciendo una revisión actualizada. Aprovecho para decirle a la opinión pública que ojalá insinuemos a la administración municipal para que lo antes posible se pudiera contar con ese documento que es la guía fundamental para los primeros pasos que deben dar nuestros estudiantes en básica primaria. Aprender de forma concreta y cierta y verdadera la historia de los acontecimientos que pasaron en esta tierra, para sembrar desde muy temprana edad en nuestros niños ese amor por la tierra que nos vio nacer. Finalizo el programa de hoy manifestando lo siguiente. Me han solicitado que por lo menos dé el número de algunas leyes que tienen que ver con lo del Bicentenario, porque con toda certeza muchas de ellas tienen que ver con asuntos socioeconómicos e históricos que no se han cumplido para el Socorro, y que como son leyes nacionales, ellas están vigentes y es simplemente pedir que la administración municipal, el consejo, la alcaldía, en fin, las entidades, las instituciones, en fin, pidamos que ellas se cumplan. Me voy a referir entonces a la ley 1498 del 28 de diciembre de 2001, por la cual se declara bien de interés cultural de la nación a la Catedral Nuestra Señora del Socorro, ubicada en el municipio de Socorro, departamento de Santander, y se dictan otras disposiciones. Esta ley yo invito a que, la repito, la ley 1498 del 29 de diciembre del año 2011. Hoy nuestra catedral tiene necesidad de que la miremos y la cuidemos, porque hay que reconstruirla y existe la norma, ahí está la ley. ¿Por qué no le pedimos al gobierno nacional, al Ministerio de Cultura, al departamento, en fin, autoridades municipales, que atendamos nuestra catedral? Por supuesto, a las mismas autoridades de la religión católica, si hay necesidad de recurrir hasta el Papa Francisco, que se haga, porque no podemos permitir que nuestra catedral vaya a tener dificultades que no quiero pensar cuáles son. Esas torres están en una delicadeza muy grande. Hay una segunda ley, que es la 1829 del año 2017, por medio de la cual se conmemora el bicentenario de algunos próceres de la independencia fallecidos desde 1816 hasta 1819 y se dictan otras disposiciones para celebrar sus aportes a la República. En esta ley, y yo llamo la atención nuevamente porque esta ley, la 1829 de 2017, de enero 24, en ella el Estado colombiano, el Estado colombiano dispuso de unos dineros para celebrar en Guaduas a nuestra Policarpa Salabarrieta,
reconstruir y mejorar su museo, y en el Socorro construir y mejorar todo lo pertinente en el Parque Antonia Santos. Aquí en el Socorro no hay nada. ¿Qué pasó con esos dineros de esa ley? ¿Por qué no buscamos averiguar algo sobre eso? Y ojalá que si por negligencia o lo que sea no se hizo nada, que hoy se pudiera retomar esto y pedir se cumpliera eso. Repito, la ley 1829 de 2017. No hay nada en nuestro Parque Antonia Santos relacionado con lo dispuesto en esa norma. Me voy a referir a la ley 1874 del 27 de diciembre, por la cual se modifica parcialmente la Ley General de Educación, Ley 115, y se dictan otras disposiciones. A ver, esta ley es importante porque en esta ley se obliga nuevamente a enseñar la cátedra de Historia de Colombia en la educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional, que desde hace 24 años no se hace en Colombia, se borró del horario de los colegios y escuelas en Colombia por esta ley. El Código de la Educación, Estatuto de los Docentes, la Ley 115 de 1994. Qué importante esta ley, y aquí es donde nos soportamos para cerrar todo esto que hemos planteado en Historiemos de la Historia el día de hoy. Finalicemos con la Ley 1916 de 2018, por medio de la cual se vincula la celebración del bicentenario de la campaña libertadora. Son muchas las cosas, yo ya actué en ella en el programa anterior, pero me voy a referir a lo siguiente en el párrafo tercero del artículo 13 de esta ley, la ley 1916 de 2018. Leo el párrafo 3, el fondo, la plata, el dinero, el fondo cuenta establecido en el presente artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2022. Estamos en el 2020, 2021, tenemos 3 años, porque si hemos visto que en el Socorro no nos quedó ningún aporte socioeconómico, urbano, rural, etcétera, mejoramiento de vivienda, etcétera, etcétera, tantas cosas que habla esta norma que el Estado colombiano va a aportarle a los municipios que aquí se nombran. Aquí en el Socorro no nos quedó nada de esa ley. Pasó el bicentenario, nos quedó lo que hizo la Casa de la Cultura el 28 de julio de 2019, al conmemorar ese fusilamiento de nuestra Antonia Santos. Y la última norma, dice la ley 1982 del 26 de julio de 2019, es mucho más reciente, ya es de este gobierno, en la cual pues complementa un poco la ley anterior y precisa algunas otras cosas que es bueno que las tengamos presentes. Qué bueno poder decir ahora que tal vez, a diferencia del programa anterior, la narración de la historia que se proponía en el Foro Educativo Nacional, propuesto por el gobierno para celebrar el bicentenario de la independencia definitiva, en lo pertinente al Socorro y a Santander, a fe que se ha podido, hoy hay que decir lo contrario, esa parte del aporte académico, investigación, publicaciones, libros de historia, etcétera, existe un aporte inmenso. Lo que he nombrado hoy tal vez es una mínima parte. Creo estar seguro que en muchas otras partes de Colombia, incluso de Santander, hay publicaciones a las cuales no he tenido acceso. Qué bueno para Historiemos de la Historia, de Paso Televisión, que sigue teniendo vigencia para este año 2020, los martes a las 7 de la noche, con repetición los miércoles hacia las 9 de la mañana y los sábados hacia las 5:30 o 6 de la tarde. Sigamos historiando historia.